Bienvenidos. Así que hoy nos vamos a Siria con este tremendo aniversario, ¿cierto? Que son los 10 años de guerra en Siria. Una guerra compleja, una guerra que hemos visto en estos 10 años con las personas que han estado en mis clases durante varios años. Pero siempre vale la pena revisar un poco los antecedentes, en qué está, cuál fue, bueno, ¿por qué ha durado tanto? Yo creo que es una pregunta que muchos se pueden hacer, ¿cierto? Una guerra que dura 10 años, la verdad que tiene que tener una explicación, y inmediatamente me adelanto a decirles que básicamente la explicación que está detrás de 10 años de conflicto es que hay demasiados intervinientes, demasiados actores, tanto internos como sobre todo externos. Porque sin lugar a dudas, sin la intervención, ¿cierto?, de potencias regionales y mundiales, la situación se habría solucionado de alguna manera. Tampoco me atrevo a decir con esto que se hubiese mantenido Bashar al-Assad en el poder o que hubiesen ganado los rebeldes, pero sin lugar a dudas las cosas se hubiesen decantado finalmente por una u otra parte y esta guerra habría terminado, con lo cual la crisis humanitaria sobre todo también no estaría presente, ni la grave situación económica, todo el tema de los refugiados, de los desplazados, bueno, y todo el drama, la verdad, que está viviendo tanto Siria como los sirios dentro y fuera del país. ¿Mm? Estamos hablando de una guerra que ha copado gran parte de la información internacional a lo largo de estos últimos 10 años, una guerra, como les decía, devastadora en cuanto a víctimas fatales, a heridos, y en cuanto a refugiados, me refiero cuando hablo de refugiados a los que han salido del país y a los desplazados internos. Bueno, siempre es bueno empezar por el mapa, ¿cierto? Yo creo que todos tenemos clarísimo que Siria es un país que está en Medio Oriente, o en Oriente Próximo, dependiendo de cómo se pueda llamar esta zona, y Siria realmente está en el corazón de esta región, y es aquí, ¿cierto?, donde se ha llevado a cabo esta lucha tan tremenda entre el gobierno de Bashar al-Assad y sus distintos oponentes, que básicamente, ¿cierto?, son los rebeldes que han sido apoyados por distintas facciones, al igual que el mismo régimen sirio, que ha tenido también el apoyo de otras potencias. Lo tenemos ahí en el centro, y ya aquí tenemos a Siria con su capital Damasco en el sur. Como pueden ver, Damasco está bastante más cerca, bueno, aquí claramente del Líbano y de lo que es Israel, ¿cierto? Israel, recuerden que tiene frontera con Siria a través de los Altos del Golán, que es ese territorio que Siria ocupó, dominó en la Guerra de los 6 días, y eso hace que Siria e Israel estén en estado de guerra desde hace mucho tiempo, en realidad no desde la Guerra de los 6 días, sino desde la misma creación del Estado de Israel en el año 48. Entonces ahí tenemos los Altos del Golán, que es esta zona punteadita en el noreste de Israel, que es una zona que desde el punto de vista del derecho internacional, que es parte de Siria. Sabemos que Israel, o Netanyahu lo declaró como parte del Estado de Israel, está bajo la soberanía israelí desde el punto de vista de los judíos, y Estados Unidos, recuerden que con Trump también lo afirmó, digamos, lo apoyó esa decisión de Israel. Pero es un territorio en disputa. Entonces tenemos a Damasco, su capital, podríamos decir, en el sur del país, y otras ciudades importantes son Homs, aquí en el centro oeste del país, y Alepo. Diría que esas son las principales ciudades, las más grandes, y también podríamos añadir Latakia. Latakia es importante sobre todo como bastión del gobierno sirio. Latakia es donde están principalmente los de la minoría alawita, que recuerden que es la religión que gobierna el país. O sea, los gobernantes, básicamente el poder económico, militar del país está en manos de los alawitas, y en los alawitas justamente se concentran en toda la costa oeste, bueno, es la única costa que hay, pero en esta zona, al norte del Líbano, del país sirio. Y bueno, en otros mapas iremos viendo más bien la composición étnico-religiosa,
pero también para que se hagan una idea, la zona más fértil también del país está en la parte norte, donde están el río Éufrates, y aquí también otro de sus afluentes. Y toda esta zona sur es la zona del desierto sirio, una zona muy inhóspita donde hay muy poca población, pero también aquí les adelanto que se ha convertido también el desierto de Siria en el gran santuario para lo que queda de Estado Islámico, de ISIS. O sea, ISIS, recuerden que llegó a ocupar grandes porciones de tierra, tanto en Siria como en Irak. Sin embargo, ya sabemos que hace 2 años finalmente es derrotado por los kurdos apoyados por Estados Unidos y otros países. Sin embargo, ISIS continúa siendo un grupo terrorista que inspira a otros también a llevar a cabo ataques terroristas y sigue, digamos, formando a su gente en el desierto, en toda la zona sureste del país. Bueno, también este mapa nos muestra entonces lo que les comentaba acerca de esta diversidad religiosa, que también es muy relevante a la hora de comprender, digamos, el inicio de lo que vamos a hablar inmediatamente. A ver, me voy a tener que esperar un segundito, porque... No, no he dicho nada. Aquí vemos entonces donde se concentran los alawitas, como se los dije, que es en la zona costera y principalmente en torno a Latakia. Vemos también los bolsones cristianos, que también ahí conviven, podríamos decir, con los alawitas, pero también hay algunos bolsones cristianos en el este. Alguien se estará preguntando cuáles son los porcentajes. Los alawitas, que son digamos, la religión que predomina desde el punto de vista del poder, porque son apenas el 10%, recuerden que son una corriente chiita. Ese detalle no es menor, porque es importante a la hora de comprender también el apoyo de Irán y de Hezbollah. Nos vamos a ir en un momento a eso, pero no olvidar entonces que los alawitas, que tienen características bien especiales, yo les voy a mandar un artículo que encontré muy bueno, que tiene unos años, pero del diario ABC español, que explica muy bien el detalle de esta religión, que es bastante, siendo una religión musulmana, una corriente musulmana, tiene muchas características bien particulares. De hecho, tienen algunos elementos incluso de la tradición cristiana. Ellos, por ejemplo, celebran la Navidad, pero también, por ejemplo, creen en la reencarnación. Tienen una serie de elementos bastante, podríamos decir, curiosos y eclécticos, o sea, toman elementos también de otras religiones. Bueno, ellos son los alawitas. Entonces tenemos cristianos, como les decía, que están ahí también muy cerca de los alawitas. Los cristianos también representarían alrededor del 10% de la población, y hay entre ellos ortodoxos, uniatas. Cuando me refiero a uniatas son cristianos o católicos, apostólicos y romanos de rito oriental. Hay distintas corrientes, pero en total son más o menos el 10%. Pero la gran mayoría de los sirios son sunitas. Es por ello que cuando comienza esta guerra o el levantamiento es principalmente sunita. Ellos son más o menos el 74% de la población. Y los drusos, que son otra de las corrientes aquí importantes, pero son en realidad apenas el 3%, son también se supone que musulmanes, aunque hay muchos musulmanes que no los consideran así, porque también tienen características bastante peculiares. No me voy a meter en el detalle, pero yo después les enviaré más información acerca de ello. Y bueno, son principalmente árabes todos, excepto los kurdos que siendo sunitas, musulmanes sunitas, no son árabes, son kurdos, recuerden que no hay que confundir etnia con religión, así como están los turcos, están los árabes, están los kurdos, están los persas, y los kurdos se ubican principalmente en el norte, lo que vemos aquí rayadito, en la frontera con Turquía, y aquí también más al noreste. Ese sería más o menos. Y los kurdos, como no sé si les dije, son alrededor del 10% de la población siria. Entonces estamos hablando en realidad de un mosaico étnico-religioso complicado, lo cual también hace que el conflicto y esta guerra haya sido muy compleja, porque también van a haber siempre grupos que van a querer apoyar a estas distintas facciones, grupos que pueden ser internos, como grupos también externos, que vienen a salvar a cada una de estas facciones que han luchado durante estos 10 años en contra, en este caso, de Bashar al-Assad, el presidente de este país. Bueno, no hay que olvidar que esta guerra se da en el contexto, o más bien el origen de la guerra,
se da en el contexto de las llamadas primaveras árabes, o la llamada primavera árabe, que partió, recuerden, a fines del año 2010 y principios de 2011, donde básicamente, ¿cierto?, es un clamor, podríamos decir, popular, de los países árabes en contra de dictadores que llevaban décadas gobernando en estos países. Y en el caso de Siria, cuando comienzan estas protestas en pro de la democracia, justamente coincide ya con la caída de Ben Ali en Túnez, que es donde parte todo esto, y también con la caída de Hosni Mubarak en Egipto. Entonces, la verdad que hay un porcentaje importante de los sirios que salen a la calle pidiendo más democracia, más libertad de expresión, mayor participación, y están muy entusiasmados por lo que han visto, tanto en Túnez como en Egipto, y están muy, muy, como digo, entusiasmados con la idea de poder realmente entrar en una nueva era, ojalá un cambio de régimen. Y bueno, y es como digo, en ese contexto en el que van a comenzar manifestaciones pacíficas, la gente va a ir saliendo a la calle. Sin embargo, porque siempre obviamente se coloca este antecedente como algo fundamental para comprender el inicio de la guerra, hay algo que es, digamos, muy importante y que se menciona muy poco, y me refiero aquí a cuestiones socioeconómicas como es la sequía que venía experimentando este país desde el año 2006. Una sequía tremenda. Estamos hablando, además, de un país que tenía un sector agrícola que aportaba entre un 17 y un 30% del Producto Interior Bruto y que empleaba a más de un tercio de la población, y que daba trabajo hasta el año 2010 al 13%. O sea, perdón, empleaba alrededor de un tercio de la población, y que ya entonces, después con el tiempo, digamos, va siendo menos la gente que puede sobrevivir gracias a este sector. Bueno, esta sequía fue terrible para los campesinos, para toda la gente que vivía en las zonas rurales o que vivía gracias a la agricultura, y también para los pastores, que perdieron cerca del 85% de sus rebaños. Lo que, por si acaso, bueno, esto está en inglés, es lo que había, pero herders son justamente los pastores, y digamos que son o sea, perdón, los rebaños que pierden los campesinos a partir de esta sequía. Bueno, esta sequía, como les digo, fue terrible, como digo, menos mencionada como antecedente de esta guerra. Esta sequía dejó entre 2 y 3 millones de personas en situación de pobreza extrema en las regiones del norte, y bueno, aumentaron los índices de malnutrición, la población se vio afectada por problemas de acceso al agua potable, a los servicios de sanidad, comienza todo un desplazamiento desde el campo a la ciudad, y a eso hay que agregarle 1 millón de refugiados iraquíes. No hay que olvidar que ya en 2003 Estados Unidos había invadido Irak. Esto conlleva una guerra civil, también un conflicto interno importante, y en ese contexto muchos iraquíes salen también del país y entran a Siria. Entonces estamos hablando que entre desplazados internos y refugiados iraquíes, las principales urbes sirias recibieron en pocos años a más de 3 millones de inmigrantes. Por lo tanto, la tensión, lógicamente, ¿cierto?, aumentó muchísimo, y eso hizo también que fuera muchísimo más fácil que la chispa encendiera rápidamente, digamos, ¿no? O sea, había una situación, digamos, un terreno fértil como para que una guerra estallara. Sin embargo, el detonante de la guerra, cuando se habla del detonante, todos se refieren a un hecho particular, que fueron unos grafitis que hicieron unos jóvenes, no más allá de 15 años de edad, que pueden haber tenido entre 10, 13 años probablemente la mayoría de ellos, donde escribieron, hicieron unas pintadas donde decía: "Es tu turno, doctor". Y estos 15 adolescentes fueron arrestados, fueron torturados, y eso fue conocido por la opinión pública siria, y eso hizo que la situación se complicara mucho, y esas manifestaciones tan tranquilas
realmente se volvieran muchísimo más intensas, en algunos casos violentas, lo que llevó a una gran represión por parte del régimen, y es por ello ya que en marzo, el 15 de marzo del año 2011, se habla de realmente el inicio de una guerra civil en Siria. Estamos hablando en todo caso de personas que salen a la calle, que se van organizando y que semana a semana, digamos, van juntando a más gente, porque todas las semanas también hay más funerales a partir de la gran represión por parte del régimen de Bashar al-Assad. Pero la verdad es que no hay una organización política detrás de todo este movimiento, y lo que ya a estas alturas se concluye es que los islamistas, que eran los más organizados políticamente, estaban esperando también de alguna manera algún detonante, algún motivo para poder actuar y militarizar el conflicto, como había ocurrido, o como va a ocurrir, por ejemplo, en Libia y en otros lugares digamos, que van a sufrir o van a vivir esta llamada primavera árabe. Porque yo creo que todos debemos recordar que la primavera árabe también lo que deja en evidencia absolutamente es que los islamistas son los más organizados. Yo creo que aquí el mejor ejemplo es Egipto, ¿cierto? Egipto, recuerden que consiguen los egipcios derrocar a Hosni Mubarak, que lleva décadas en el poder. ¿Y quiénes son los que ganan las elecciones después del derrocamiento de Mubarak? Son los islamistas, son los hermanos musulmanes. No van a durar mucho tiempo porque van a ser derrocados nuevamente por los militares, pero los islamistas demuestran que durante estas dictaduras son los que han conseguido organizarse, son los que tienen realmente un aparato a nivel social, sobre todo, y político, tan organizado, tan planificado, que pueden tener una agenda como para ganar elecciones. En el caso de Siria, claro, no pretenden ir a las elecciones, pero sí están organizados como para intervenir políticamente, o sea, militarmente. Y es lo que vamos a ver en el caso de Siria, sobre todo que los sunitas, que eran mayoría, tenían apoyos provenientes del Golfo Pérsico, como por ejemplo Arabia Saudita, Qatar, ¿cierto? Emiratos Árabes Unidos, que estaban esperando también la oportunidad de alguna manera de intervenir en un país que era históricamente apoyado por Irán. No hay que olvidar que Irán y Arabia Saudita son los grandes oponentes, ¿cierto?, en la región. Bueno, entonces esta guerra va a estallar, una guerra tremenda, ¿cierto?, donde no se va a respetar ninguna víctima, donde los civiles, ¿cierto?, van a ser los niños, las mujeres, bueno, todos realmente víctimas en una guerra tremenda, ¿cierto? Después les voy a ir mostrando un poquito los números. Y bueno, recordar que toda esta guerra o este levantamiento es contra Bashar al-Assad, que tenemos ahí a mano derecha, hijo de Hafez, ¿cierto? Hafez al-Assad había estado en el poder entre 1971 y el año 2000, el padre un militar, aviador, que había llegado al poder en el año 71 por un golpe militar, y que establece o que logra, digamos, instaurar el partido Baas, un partido nacionalista, socialista en el poder. Entonces estamos hablando de un señor que va a estar prácticamente 30 años en el poder desde el año 71 al año 2000, y luego va a asumir su hijo Bashar al-Assad, que hoy día tiene 55 años. Él entonces está en el poder desde el año 2000, porque su padre muere, pero aquí es bien interesante recordar que él no era el llamado a gobernar Siria, sino un hermano de él, Basel, que va a morir en un accidente. O sea, su hermano mayor era el que había estado entrenado, el que había estado, digamos, educado y adaptado a esta futura vida de líder de Siria. Y la verdad que este hombre, Bashar al-Assad, él tenía planeada otra vida. De hecho, él estudió medicina en la Universidad de Damasco y luego, bueno, además trabajó como médico militar en el ejército árabe sirio. Sin embargo, luego se va a especializar como oftalmólogo en Londres, donde, recuerden, va a conocer a su señora, a Asma, pero él realmente tenía otros planes,
hasta que su padre lo manda a llamar porque ha muerto su hermano y él tiene que hacerse cargo del país en el caso de que el padre muera, o no sé, en ese minuto no sabíamos cuánto más iba a durar su padre. Su padre muere de leucemia el año 2000, por lo tanto, y bueno, su hermano muere el año 94, o sea, estamos hablando de 6 años de preparación para que Bashar al-Assad se convirtiera finalmente en el presidente de Siria. Se habla, recuerden, de la dinastía Assad, porque estamos hablando finalmente de 50 años de los Assad en el poder. Primero 30 años de su padre, y ya él que lleva 20 años al frente de Siria. Este hombre, en todo caso, no se ha mostrado en el papel como un dictador, sino que se ha sometido a elecciones el año 2000, 2007, 2014, y ahora en abril hay elecciones también. ¿Ah? Elecciones que, claro, desde el punto de vista de la comunidad internacional, elecciones amañadas, con fraude, porque además elecciones que ha ganado con más del 90% de los votos, una cosa bastante insólita. Pero creo que es interesante tener presente que realmente este hombre no tenía planeado convertirse en el presidente de Siria, y de hecho cuando él llega al poder el año 2000 hay mucha esperanza por parte de la comunidad internacional en que él quizás va a comenzar un proceso de apertura, de reforma, dado su currículum, o sea, un hombre que no tenía afanes políticos ni de poder, que había vivido una buena temporada en Europa, que quizás tenía una mentalidad distinta, y efectivamente él intenta dar algunos pasos en esa dirección, pero realmente los intereses que están a su lado, me refiero a la familia, al poder económico, todos los que estuvieron gobernando junto a su padre durante 30 años no le van a permitir un cambio en el estilo, y va a tener que volver a la mano férrea, a la represión, y bueno, y es lo que se va a ver a partir del año 2011 con las revueltas que parten en el contexto de la primavera árabe. ¿Mm? Bueno, vamos a ir viendo un poco, que creo que finalmente es lo más relevante, entender quiénes son los involucrados en todo este asunto, cómo participan, cómo se van involucrando en el llamado avispero sirio, que es uno de los conflictos quizás más complejos hoy día, definitivamente en el mundo, con muchos actores y con la intervención además de potencias tan importantes como Rusia, Estados Unidos, Irán, etcétera, etcétera. ¿Mm? Bueno, partir diciendo que en abril del año 2013 el movimiento Hezbollah, lo tenemos aquí a la derecha, va a implicarse en el conflicto. ¿Ah? Ellos van a reconocer que intervenían en Siria para ayudar directamente a las fuerzas de Bashar al-Assad, el presidente sirio. Como les comenté en un inicio, Hezbollah, hay que recordar, es un grupo islamista chiita que es de origen libanés, o sea que se ubica en el Líbano, y no hay que olvidar que es un grupo que nació en el contexto de la guerra civil libanesa, nació gracias a Irán, o sea, Irán ha sido el país que lo ha financiado, que lo ha entrenado, y Irán fue el país, digamos, que ideó esta idea, ideó este plan, digamos, de crear a un grupo militar en el Líbano, en el sur del Líbano, para hostigar principalmente a Israel. Ese fue el objetivo de Irán al crear Hezbollah, y también tener, obviamente con esa idea, un brazo armado en Siria para poder hostilizar a Israel. Bueno, y Hezbollah sabemos que es tremendamente poderoso en el Líbano, porque no es solamente un grupo radical islámico chiita, sino que también es un partido político, un grupo que tiene un poder económico enorme, un poder militar tan importante que incluso es superior al mismo ejército libanés, etcétera, etcétera. Bueno, entonces Hezbollah, la verdad que era bastante obvio que se implicara en esta guerra en la medida que veía que Bashar al-Assad se veía cada vez más acorralado, siendo que además hay una conexión ideológica y religiosa, ¿cierto? Hezbollah depende de Irán. Irán probablemente también le mandó a decir a Hezbollah que tenía que ir en ayuda de Bashar al-Assad, y así lo hace el año 2013. Y Hezbollah envía a miles de combatientes. Irán desde el principio acude
en rescate del régimen y despliega tropas de élite y milicias extranjeras. No es una intervención tan declarada y abierta como vamos a ver a Rusia más adelante, pero va a estar apoyando a Bashar al-Assad también desde un comienzo. Eso definitivamente. Entonces, aquí lo vemos, entonces, a Irán, también, bueno, en conexión con Hezbollah, porque también tiene ahí su brazo, que es la manera que tiene de apoyar a Bashar al-Assad en Siria. Y ahora veremos qué pasa con Rusia. Acá ahora todos los que están aquí con amarillito atrás son los que están apoyando a Bashar al-Assad y agregando aquí a Hezbollah. Bueno, Rusia también se involucra en esta guerra desde, digamos, bastante del principio, pero también es bastante indirecta, es un apoyo poco explícito. Sin embargo, desde el año 2015 vemos un apoyo decidido por parte de Rusia en esta guerra. Yo diría que en realidad desde el 2013 Moscú da apoyo logístico y material a Assad, pero es en septiembre del 2015 cuando Rusia responde a una petición directa y vemos a aviones rusos ya atacando en terreno objetivos en Siria, concretamente en Homs, en la provincia de Homs, en toda esta zona de aquí. Bueno, ahora la pregunta que nos podríamos estar haciendo, ¿por qué Rusia se involucra? Porque ya estamos, yo creo que ya comprendiendo que Irán, por ejemplo, Hezbollah, se involucran, apoyan a Bashar al-Assad por un tema que es religioso, hay también un enemigo común que es Israel, no hay que olvidar. Sin embargo, Rusia se mueve por otros objetivos. Y creo que también es fundamental tener presente que cuando se implica Rusia decididamente en el conflicto el año 2015, comienza a cambiar la suerte de Bashar al-Assad. O sea, estamos hablando de un verdadero punto de inflexión donde la balanza se mueve en favor de Bashar al-Assad. Esto sería entonces el 2015, gracias a la implicación rusa. Bueno, y Rusia se involucra principalmente por dos motivos, por temas de seguridad y por temas económicos. El tema de seguridad, número uno, es que Rusia sabe el año 2015 que ya hay alrededor de 4.000 islamistas rusos en territorio sirio. O sea, me estoy refiriendo a terroristas desde el punto de vista ruso, ¿cierto? Que son de inspiración islámica. Estamos hablando de islamistas que provienen, o sea, que son de Chechenia, Dagestán, Ingushetia. Recuerden que son estas repúblicas rusas del sur de la Federación Rusa, pero que son principalmente musulmanas, que no quieren estar, ser parte de la Federación Rusa, que han sido un verdadero dolor de cabeza para la Federación Rusa desde el fin de la Unión Soviética. Y bueno, estos guerrilleros islámicos se han movilizado desde Rusia hacia Siria, y Rusia prefiere enfrentar a estos islamistas en territorio sirio en vez de esperar que vuelvan a Rusia y vuelvan a ser un grave dolor de cabeza para el gobierno y para la sociedad rusa. Eso por un lado. Y segundo, que yo creo que es un dato que siempre sale y todos lo sabemos, es la famosa base naval de Tartus que tiene Rusia en Siria. Es la única base naval que tiene Rusia en el mar Mediterráneo, y eso lógicamente es un dato súper importante, y eso no lo quiere perder Rusia. Entonces Rusia prefiere el statu quo, prefiere que esté el mismo señor en el gobierno, no quiere derrocarlo porque lógicamente un nuevo gobierno, un cambio total, quizás una democracia, podría ser que cambie tanto la situación que Rusia pueda perder esa base naval que es muy, muy importante para la federación. Entonces Rusia, por un lado, está la seguridad. Y en cuanto a los intereses económicos, bueno, Rusia ha conseguido por parte de Bashar al-Assad que Siria se comprometa a darle la posibilidad a Rusia que más adelante pueda explotar el gas que hay en las costas sirias. O sea, Rusia sería, digamos, un beneficiado con las exploraciones y la explotación de gas en el mar Mediterráneo, al frente de las costas sirias.
Recuerden que Rusia además tiene el know-how, podríamos decir, ¿cierto? Rusia es una potencia en hidrocarburos, sabe el negocio del gas y del petróleo, y obviamente Bashar al-Assad también tiene que retribuir a Rusia toda esta ayuda, y una manera de hacerlo es prometerle a Rusia que va a poder explotar el gas en sus costas. Eso por un lado. Y lo otro, y más importante quizás, es que Siria es un cliente importantísimo de Rusia desde el punto de vista del armamento, ¿no? O sea, son muchas las armas que compra, perdón, Siria a Rusia. Ahí hay un gran mercado, hay digamos, para Rusia es un gran cliente Siria, además considerando que Siria ha estado en estado de guerra con Israel tanto tiempo. Siria siempre ha tenido que estar armado, aunque no hayamos visto un enfrentamiento directo con Israel, después, o sea, en mucho tiempo al menos, Siria ha tenido que estar siempre muy preparado, y Rusia, antes la Unión Soviética, ha provisto a Siria de esas armas. Entonces, desde el punto de vista económico, también hay una alianza importante, y ahí están las razones fundamentales del por qué Rusia se implica en esta guerra y cuida a Bashar al-Assad al frente de este país, definitivamente. Bueno, eso sería con Rusia. Después, los rebeldes sunitas, que serían, digamos, no pocos. Los rebeldes, cuando hablamos de los rebeldes sunitas, los rebeldes sirios en general, son muchos grupos, porque aquí realmente caben, imagínense, todos los grupos terroristas sunitas. Está Al-Qaeda, el Frente al-Nusra, que es una escisión de Al-Qaeda, otros grupos que a nosotros nos suenan muy pocos, pero que también están, o rebeldes sirios que no son parte de grupos terroristas. Hay muchísimos, y estos rebeldes sirios han contado con el apoyo de países como Arabia Saudita, otros países del Golfo, y en algunas ocasiones también, por Turquía. Turquía también en algunas ocasiones apoya a los rebeldes sirios. Después tenemos el caso, bueno, la pregunta que nos podemos hacer: ¿qué pasa con Estados Unidos? Estados Unidos, recuerde, cuando parte esta guerra está Barack Obama en el poder. Barack Obama se resiste a entrar en la guerra hasta que establece la llamada línea roja y dice: si aquí se lanzan armas químicas en contra de la población civil, Estados Unidos interviene. Y eso ocurrió en agosto de 2013, y esto fue un ataque químico imputado al gobierno sirio en dos zonas rebeldes cerca de Damasco, que causó más de 1.400 muertos según Estados Unidos. Todos pensamos, y la verdad que el bombardeo estuvo a punto de hacerse efectivo. De hecho, iba a bombardear Estados Unidos junto al apoyo de Francia, y en ese contexto Rusia interviene. Al parecer hay algún telefonazo ahí, y convence a Barack Obama que no intervenga y que Rusia se va a hacer cargo del desmantelamiento del arsenal químico de Bashar al-Assad. Podríamos decir quizás a estas alturas que Barack Obama pisó el palito. Barack Obama entonces se arrepiente, o por lo menos da marcha atrás, no invade, no se implica en la guerra, y es por ello que a esta altura ya se dice que Estados Unidos entonces interviene tardíamente en este conflicto, porque no se va a involucrar hasta cuando Estado Islámico está haciendo de las suyas, y Estados Unidos ve cómo la situación, sobre todo de los cristianos, de los yazidíes y otras minorías, es tan terrible, como la violencia de ISIS es tal, que hay que, de alguna manera, involucrarse, intervenir y hacer algo por esa gente. Y eso recién va a ocurrir en septiembre del 2014. ¿Cuál ha sido la fórmula de intervenir de Estados Unidos? Bueno, sabemos también con ayuda logística, de inteligencia, todo aquello, pero sobre todo con ayuda y en alianza con los kurdos, ¿cierto? O sea, Estados Unidos lo que ha hecho es apoyar a los kurdos, que son, recuerden,
esta minoría étnica que vive en el norte de Siria, que son además conocidos y reconocidos por ser guerreros extraordinarios, ¿cierto? Aquí los vamos a ver, el Kurdistán, ¿cierto? Se reparte entre Turquía, que es donde está la mayoría de la población kurda. Aquí tenemos en el norte de Siria, se ve un poquito, ¿cierto? En Irak, y también algo en Irán, y un poquitito ahí en Armenia. ¿Mm? Y un poquito ahí también Azerbaiyán, porque está territorio de azerí. Bueno, los kurdos, y aquí tienen también una imagen de Saladino, que se dice que es el kurdo más famoso de la historia, porque él fue sultán de Egipto y Siria, él luchó en las cruzadas y consiguió liberar, desde el punto de vista de los musulmanes, a Jerusalén. ¿Mm? Bueno, entonces, volviendo a los kurdos son conocidos históricamente por ser excelentes guerreros, ¿cierto? Son los que enfrentaron definitivamente, quizás de la mejor forma, a Estado Islámico, a ISIS, y en eso Estados Unidos no tuvo dudas en apoyar, ¿cierto?, a los kurdos en la lucha contra los kurdos. ¿Mm? Ahora, la gran pregunta que nos estamos haciendo todos es cómo va a ser la administración, qué va a hacer Joe Biden. Porque Trump, no hay que olvidar que dio apoyo a los kurdos hasta fines del año 2019, cuando decidió que ya, en el fondo, no había que seguir, que ya el trabajo estaba hecho, no había que seguir apoyando a los kurdos, con lo cual recuerden que le da el visto bueno a Turquía para que entre por el norte a Siria y logre controlar, de hecho, una parte del territorio en el norte. No sé, entonces, la gran pregunta que se están haciendo todos, y estamos todos como un poquito atentos, es ver cuál va a ser el rol o cuál va a ser, digamos, la manera en que Estados Unidos, con Joe Biden al frente, va a enfrentar esta situación, y si va a volver a apoyar decididamente a los kurdos o no, y si va a intervenir en el caso de que sea necesario. Ya vimos, y lo comentamos en la charla anterior, que Estados Unidos bombardeó unos puestos donde habían milicias pro-iraníes, pero fue un bombardeo muy específico, una cosa muy puntual, ¿cierto? Pero no sabemos exactamente cuál va a ser la política Joe Biden frente a esta situación, y sobre todo si va o no a apoyar a los kurdos. ¿No? Insisto, esa es la gran pregunta que nos estamos haciendo. Entonces, Estados Unidos, como digo, interviene recién en septiembre del año 2014, unos meses después que ISIS ha declarado el llamado califato, que es cuando domina zonas importantísimas tanto de Siria como de Irak. ¿Mm? Bueno, y Turquía, recuerden que su gran dolor de cabeza son justamente los kurdos, tiene pánico que consecuencia de esta guerra se sigan empoderando, entonces su lucha principalmente es contra los kurdos. Recuerden que Turquía dentro de su propio territorio tiene millones de kurdos, o sea, y un problema no menor. De hecho, recuerden que en los años 80 Turquía fue víctima del terrorismo kurdo de grandes proporciones, y Turquía sigue con ese gran temor de que los kurdos puedan empoderarse aún más y puedan ser una amenaza mayor para Turquía. Entonces, la intervención turca en este conflicto es básicamente intentar debilitar a los kurdos, y es por eso que Turquía entonces entra por el norte a fines del año 2019 y controla partes importantes del norte de Siria. ¿Mm? ¿Y qué se me va quedando aquí? Bueno, Israel se implica bastante menos, pero sí sabemos que ha invadido, ha bombardeado en algunos momentos algunas posiciones sirias, cuando ha considerado que es necesario, pero también hay bastante consenso que a Israel esta guerra no le conviene. Israel, de alguna manera, agradecía la tensa calma con Bashar al-Assad. Claro, Siria es un enemigo, pero sabía un poco a qué atenerse. La situación en los altos del Golán habían estado bastante calmas durante el gobierno de Bashar al-Assad, y algunos llegan a pensar, esto es bien interesante, algunos analistas, que quizás Barack Obama en algún momento, digamos, decide no bombardear o cambia su posición
respecto de la guerra porque recibe algún tipo de mensaje, el mismo Netanyahu como diciendo, oiga, no me venga aquí a armar el gallinero porque la situación estaba bastante más calmada, yo prefería, ¿cierto?, a un dictador de la calaña de Bashar al-Assad y saber a qué atenerme a este desastre que tenemos aquí. Y si ustedes, Estados Unidos, se meten, podemos terminar en algo mucho peor. Bueno, la cosa sabemos que está sumamente compleja y de alguna manera, bueno, yo creo que Israel y cualquier observador básicamente o mínimamente sensato se dará cuenta que esto ha sido terrible y que en la medida que van implicándose más actores, esta guerra se va convirtiendo en una guerra eterna sin ninguna posibilidad de término. ¿Mm? Eso yo diría, no sé que si se me va quedando alguno afuera, vamos a hablar del Estado Islámico inmediatamente, pero este mapa sí también se los traje para que nos vayamos ubicando también y comprendiendo este tema, algo que siempre nos sale a colación, que son los sunitas y los chiitas, pero que en el caso de la guerra civil siria es muy importante porque hay que decirlo, la guerra no parte por un tema confesional entre sunitas y chiitas, pero con las primaveras árabes y los conflictos en cada uno de estos países, esta tensión chiita-sunita se va exportando y se va trasladando a los distintos conflictos. Entonces lo vemos en el caso de Siria, donde conviven chiitas en su versión alawita con los sunitas, lo vemos de alguna manera en Irak, lo vemos ahora en Yemen recuerden que hay una guerra civil, ¿cierto?, desde el año 2014, entre los sunitas y los hutíes, recuerden que los hutíes son chiitas, y aquí vemos el gran bolsón chiita que hay en Yemen. Entonces, este problema lo vamos viendo, se va repitiendo, sobre todo a partir de la llamada primavera árabe, y luego con los conflictos que van a estallar, consecuencia de esa mal llamada primavera árabe, porque algunos dicen, ¿cierto?, que es un verdadero invierno árabe. Bueno, el otro actor que se nos va quedando, que es fundamental en todo esto, es el que nace justamente en el contexto de la guerra, que es Estado Islámico, ¿cierto? Estado Islámico, ISIS o Daesh, se puede usar los tres términos, nace en este contexto, porque lo que va a ocurrir es que el Frente al-Nusra, que es Al-Qaeda en Siria, o la filial de Al-Qaeda en Siria, se va a dividir. Va a haber una lucha de poder interna y va a haber un grupo que va a crear una nueva organización que se va a llamar, ¿cierto?, el Estado Islámico, y que va a ser mucho más violento, mucho más terrible, mucho más sanguinario que el mismo Al-Qaeda, ¿cierto? Recuerden que el Estado Islámico incluso crucificaba, decapitaba, tenía esclavas sexuales, bueno, de lo peor, porque la verdad que, ¿cierto?, sabemos las cosas más tremendas de este grupo, y ellos llegaron a dominar porciones importantes, tanto de Siria como de Irak, ¿cierto? Aquí vemos la capital Raqqa, o sea, esa llegó a ser la capital del llamado Estado Islámico, que para ellos fue un califato, un califato, que ocupó toda esta zona en Siria, enorme, y esta zona en Irak. Claro, aquí no se ve tan grande, lo que pasa es que también hay zonas que son mucho desierto, entonces no tiene mucho sentido incluirlos también en este llamado califato. Pero realmente ellos expandieron el terror, fue tremendo, ¿cierto? Aquí muchos recordarán a su líder, Abu Bakr al-Baghdadi, que fue, digamos, asesinado, ¿sí?, por fuerzas norteamericanas el año pasado, ¿sí?, en un ataque, sí, perdonen, no, en octubre del 2019, en un ataque estadounidense, fue asesinado Abu Bakr al-Baghdadi. Y hoy día se supone que el líder de ISIS es este señor de aquí, es la única foto que existe, por eso está tan pixeleada y tan mala, que sería Amir Muhammad Said Abdal Rahman al-Maula. Bueno, alguien quizás se esté preguntando un poco qué está pasando ahora con ISIS, pero a ver, pero antes de eso, decir que entonces, bueno, se implica Estados Unidos en septiembre del año 2014, y lo que hace Estados Unidos es liderar una coalición internacional de 30 países en el mundo. Cuando hablamos de 30 países, básicamente estamos hablando de casi todos los países de Europa, Canadá, Turquía, le costó bastante que Turquía se sumara, pero países de
también de Arabia, sudeste asiático, Australia y Nueva Zelanda. Entonces, con eso, Estados Unidos, más la ayuda de los kurdos, que eran los que conocían a ellos, a esta gente en el terreno, van a conseguir de a poco, irlos, digamos, acorralando hasta acabar con ellos en el terreno, insisto, porque hoy día siguen funcionando como cualquier otro grupo terrorista en la clandestinidad, como lo hace, por ejemplo, Al-Qaeda. Pero en el terreno logra este grupo acabar con ISIS en marzo del año 2019. O sea, se acaban de cumplir 2 años de la expulsión del Estado Islámico de Siria e Irak, como estuvieron, digamos, organizados como califato en el pasado. Y ahora, la gran pregunta que quizá alguien se haga, bueno, ¿qué pasa hoy día con ISIS? La verdad es que, al parecer, ellos siguen siendo igual de peligrosos que antes, por lo menos lo que señalan sobre todo los kurdos, que son los que han tenido que enfrentarlos y los que de alguna manera están más cerca de este grupo, dicen que son muy peligrosos y que siguen teniendo una capacidad para reclutar jóvenes tremenda, porque los jóvenes siguen siendo, digamos, hay muchos jóvenes frustrados, decepcionados, que están sufriendo la mala situación económica, todo el drama humanitario producto de una guerra de 10 años, y ellos siguen teniendo esa gran capacidad. Entonces los kurdos señalan que realmente hay que tener ojo, porque este grupo va a seguir matando y va a seguir siendo muy, muy preocupante tanto para Siria, Medio Oriente, incluso Europa. Recuerden que Europa fue una gran víctima de esta organización, ¿cierto? Vamos a ver inmediatamente los números. Bueno, esta foto tan impactante es uno de los campos de refugiados sirios en Siria, ¿ah? Porque sabemos que hay campos de refugiados en otros lugares, vamos a ver después un mapita, sabemos que hay muchísimos en Turquía, en Jordania, en el Líbano. Sin embargo, no hay que olvidar que la mayor cantidad de refugiados o desplazados internos está dentro de Siria. Y esta foto se refiere a un campo de refugiados que se llama Al-Hol, y se los traje porque es aquí donde está la mayor parte de los presuntos familiares de Estado Islámico, que se supone que no estuvieron implicados con Estado Islámico, por algo no están, digamos, tras las rejas, pero también aquí es donde, al parecer, también se puede reclutar a más jóvenes y personas que estarían dispuestas a nuevamente entrar en el Estado Islámico. Entonces, este sería como, digamos, para algunos el último bastión del Estado Islámico, justamente por las relaciones familiares que pueden haber aquí con el ex Estado Islámico o con lo que queda del Estado Islámico, y por la capacidad que hay aquí de reclutar a nuevas personas para entrar en este grupo. ¿Ah? Y bueno, entonces los kurdos, les puedo comentar que están sumamente preocupados porque ellos están a cargo de muchas cárceles con todos los, digamos, terroristas de ISIS que fueron atrapados en la lucha que se llevó a cabo contra el Estado Islámico durante todos esos años, desde el mismo año 2014 hasta el año 2019 y todavía. Ellos tienen a cargo a muchísimos de estos, digamos, de estos presos, y ellos tienen estas cárceles llenas de gente, entre ellos hay muchos extranjeros, ellos dicen que hay alrededor de 43.000 extranjeros con vínculos, digamos, de Estado Islámico, y ellos piden que por favor los países de origen hagan algo y los repatrien. ¿Ah? Hay toda una discusión y un debate, porque yo creo que todos tenemos súper claro que muchos de estos militantes de Estado Islámico eran, por ejemplo, ingleses, holandeses, por decir algo, suecos, nórdicos, ¿cierto? O sea, claro, un porcentaje menor, pero sí muchos de ellos llegaron a Siria y hoy día están en estas, entre comillas, cárceles kurdas. Nadie los quiere recibir, entonces los kurdos, ¿qué dicen? Por favor, llévenselos a sus países de origen, sométanlos a la justicia, pero no nos pueden dejar a nosotros a cargo, nosotros ya no somos capaces, y esto es una verdadera olla a presión.
Bueno, este campo particular, yo les traje la foto por mostrar una foto, porque las fotos son bastante parecidas, pero este es especialmente el Al-Hol, donde están estos familiares también de los excombatientes de Estado Islámico. Pero de estos campos hay muchísimos en todo el territorio sirio, y solo en la frontera con Turquía hay cerca de 300 campos de este estilo. Porque Turquía, todo esto, no está dejando que ahora los refugiados sirios entren a Turquía, tienen totalmente cerrada la frontera, y es por ello que están viviendo digamos, en campos. O sea, los sirios hoy día arrancan de sus casas, arrancan de los lugares en los que estaban, arrancan de los combates, hoy día hay mucho menos, en todo caso, a propósito de, digamos, porque la guerra está en una situación de mayor congelamiento y por la misma pandemia. Sin embargo, esta gente no puede volver a sus lugares de origen y está en estos campos de refugiados. ¿Mm? Bueno, consecuencia, yo creo que también no debemos olvidar que también el surgimiento de Estado Islámico fue terrible, lógicamente para Siria, para muchos lugares de Oriente Medio. Hubo atentados terroristas inspirados en ISIS, en África, en Asia, en todas partes, pero también en Europa. Y aquí podemos ver que muchos de estos ataques en Europa fueron, ¿cierto?, organizados, inspirados por Estado Islámico, ¿cierto? Tenemos el caso, por ejemplo, tan terrible de noviembre del año 2015 en París, el famoso la Bataclan, ¿cierto?, donde murieron 130 personas. ¿Mm? Está el otro caso de a ver, en Niza, tenemos que el caso del camión, en Niza aquí, donde murieron 86 personas, 434 heridos, por ejemplo. Bueno, el caso de Francia fueron los dos casos más tremendos, con más víctimas, digamos, fatales. Tenemos el caso de Manchester también, en Reino Unido, con 22 fallecidos, con bomba y 116 heridos. Bueno, esto solo para recordar además que ISIS no solamente se circunscribió a Siria, a Irak, al Medio Oriente y quizá a algunos países musulmanes, sino que esto fue muchísimo más complicado, porque realmente esta situación se exportó y llegó a mismo Europa. Como les decía anteriormente, el tema de los refugiados y desplazados en Siria es impresionante. Estamos hablando de casi 6 millones de refugiados, o sea, bueno, según, porque siempre los datos, estos son los oficiales, pero probablemente son muchos más, ¿cierto? Se habla de 5 millones, 5,58 millones de refugiados, o sea, de sirios que han salido del país, y 6,7 millones de desplazados internos registrados por Naciones Unidas desde el año 2011. Miren, en Turquía se supone que hay más de 3,5 millones de sirios, pero hay informaciones que llegan a hablar de 6 millones de sirios solo en Turquía, por ejemplo. En Irak, más de 240.000, no, insisto, números oficiales. Jordania, más de 660.000, Líbano, más de 850.000. El Líbano es terrible porque es un país muy chiquitito, por lo tanto aquí la posibilidad de desestabilización es enorme, con todos los problemas que tiene el Líbano, ¿cierto? Otros países del norte de África, 31.000, Egipto, 130.000. Estos datos del 17 de febrero de este año, o sea, son datos bastante recientes, lo más actualizados que encontré. Ahora, lo más impresionante de todo esto es que la mitad de la población de antes de la guerra, que eran unos 22 millones de habitantes, ha huido, tanto, o sea, de sus casas, tanto a otro, digamos, lugar dentro de Siria o afuera. Entonces estamos hablando del mayor desplazamiento causado por un conflicto desde la Segunda Guerra Mundial. 10 años de guerra que no han sido en vano, como pueden ver, han sido terribles y han provocado al menos esto, ¿cierto? Que son este movimiento de, imagínense, 6 más 7, 12, 13 millones de personas. ¿Mm? Bueno, ¿cuál es la situación hoy día? La situación humanitaria es tremenda, terrible, o sea, eso sin lugar a dudas. La gente realmente, para vivir, o sea, el poder adquisitivo ha disminuido mucho, o sea, la moneda siria se ha depreciado en un 85%, para que se hagan una idea.
conseguir comida está muy difícil, la gente que además no tiene dinero come con suerte una vez al día, las proteínas son muy difíciles de conseguir, o sea, comer carne realmente es un lujo, está muy, muy complicado. Y el 80% de la población también vive su día a día gracias a la ayuda de organismos internacionales, distintas ONG, las mismas Naciones Unidas, a través de sus distintas agencias. Bueno, ¿cómo está el control del país? ¿Cuál es la situación actual? La verdad que el gobierno ya controla una parte importantísima de Siria, ¿cierto? 2/3 del territorio estarían en manos del gobierno, ¿ah? Serían régimen y aliados, todo lo que tenemos aquí en este color como damasco, o naranjito. Los kurdos y aliados tienen todo lo amarillo, y acá tenemos aquí en rayado también, que hay una combinación entre kurdos y el gobierno, porque hay que decir también que aquí los kurdos se aliaron al gobierno para poder enfrentar la ofensiva turca. Como les decía, los kurdos llegan a un acuerdo con el gobierno para enfrentar la invasión turca. Y los turcos, después de eso, llegan a un acuerdo con Rusia para controlar la frontera. Por lo tanto, los kurdos vuelven a quedar solos. Sin olvidar que además, a fines del 2019, Estados Unidos los había abandonado. Trump había decidido que ya la ayuda a los kurdos ya no era necesaria, que ya el trabajo estaba hecho. Bueno, aquí vemos el Estado Islámico, lo rayadito que está aquí en el desierto, que les decía que el Estado Islámico está utilizando el desierto como un lugar, como santuario para entrenarse y todo aquello. Los turcos y aliados están en el norte. Acuérdense que los turcos entonces invadieron y están asentados, apoyando a algunos rebeldes y tratando de, en el fondo, controlar y evitar que los kurdos de Siria puedan, bueno, atravesar a Turquía y puedan unirse con los kurdos de Turquía. Acá tenemos facciones respaldadas por Occidente, el verde que está aquí abajo, porque de hecho hay una base aquí, norteamericana. Y acá, Idlib, este es el gran dolor de cabeza del gobierno. Aquí hay rebeldes y grupos yihadistas. El gobierno ha intentado ya, por todos los medios, de controlar esta región, la ha bombardeado, ya hace un buen rato decidió que hay que mejor mantener el statu quo porque no ha habido caso, digamos, pero esto es lo que ha hecho que nuevos campamentos de refugiados surjan en esta zona, porque toda esta gente que trata de arrancar, o trataba de arrancar por los bombardeos del gobierno, se fue moviendo hacia el norte, pero aquí al norte los turcos no los dejan pasar, y es por eso que aquí, solo aquí en esta zona, hay alrededor de 300 campos de refugiados. Entonces, Idlib, como les digo, es la zona que está complicando muchísimo al gobierno, es digamos, es lo que le va quedando quizás más relevante para intentar dominar el terreno, porque probablemente si el gobierno consigue finalmente dominar a Idlib, pero dominar a Idlib no es fácil, porque ahí hay rebeldes sirios sunitas, están grupos yihadistas como Al-Qaeda, como Al-Nusra, otros grupos radicales también, el mismo Hezbollah que digamos, o sea, que lucha del lado de Bashar al-Assad, pero que interviene, y eso hace que otros grupos sunitas se envalentonen, digamos, en contra de los chiitas. Es una zona muy, muy complicada, y es, como digo, lo que le va quedando al gobierno para poder realmente dominar todo el terreno, porque probablemente si ya logra controlar Idlib, podrá llegar a algún acuerdo con los kurdos, acuerdo de quizás mayor autonomía, de mayor independencia, y convencerlos de que quizás en una nueva Siria ellos sí van a tener un espacio. Los kurdos, no hay que olvidar que nunca tuvieron por parte del gobierno mucho espacio, de hecho el padre de Bashar al-Assad los persiguió, los kurdos han tenido una mala experiencia, entonces me imagino que estarán, o sea, no me imagino, estoy segura, digamos, que están intentando por todos los medios
conseguir algún tipo de representación, algún tipo de autonomía en la futura Siria. En la región de Idlib, entonces, unos 3 millones de personas viven hoy día bajo la tutela del Frente al-Nusra, que es la rama Al-Qaeda en Siria, y también, y desde marzo del 2019, entonces, hasta esta tregua con el régimen, globalmente respetada, pero que podría acabar en cualquier minuto, y ese es el gran temor por parte de la comunidad internacional, porque desde el punto de vista humanitario la situación de la gente ahí es gravísima. Ahora, el tema de las víctimas. Se habla oficialmente de casi 400.000 muertos en esta guerra. Sin embargo, hay que agregarle a las personas desaparecidas, que son más de 200.000, o sea, estamos hablando de más de 500.000 de muertos en esta guerra. Y bueno, y en estos muertos, bueno, la mayoría son efectivos militares, y aquí vemos que 117.000 más o menos serían civiles. ¿Quién es el responsable de la mayoría de los muertos en Siria? Esto es según el Centro de Documentación de Violaciones de diciembre del 2020, algo que por lo menos publicó la BBC. El gobierno sirio sería el mayor responsable, luego grupos de oposición, el Estado Islámico en su minuto, que logró, digamos, hacer desaparecer alrededor de 14.000 personas, fuerzas rusas, 7.290, otros 7.000, coalición liderada por Estados Unidos, más de 3.000, el ejército turco, 1.600, fuerzas democráticas sirias, 1.364. Bueno, alguien se podría preguntar ahora quiénes son las fuerzas democráticas sirias. Las fuerzas democráticas sirias son el grupo liderado por los kurdos, que también incluye árabes, y que estuvieron apoyados por Estados Unidos, y que son principalmente los que lucharon en contra de los terroristas de Estado Islámico. Esas son las fuerzas democráticas sirias, y uno tiende de repente a confundirlo porque en ninguna parte sale que son los kurdos, pero son principalmente fuerzas kurdas, y otros grupos islamistas, 528. Ahora también creo que es importante tener presente que ahora estamos hablando principalmente de un conflicto congelado. ¿Por qué? Porque los bombardeos, las bombas, digamos, los ataques han disminuido muchísimo. Hoy día realmente la gran preocupación es más bien económica, es humanitaria, y esto se ve aquí claramente en este gráfico, donde el año pasado murieron, claro, cerca de 7.000 personas, pero si lo comparamos con el año 2014, ¿cierto? Cuando murieron más de 76.000 personas, estamos hablando de 10 veces, ¿cierto? Menos el año pasado. O sea, realmente estamos hablando de un conflicto que ha disminuido en intensidad. Hoy día probablemente no es el gran temor, o sea, el sirio que sale a la calle no está tan asustado de que le caiga una bomba encima, porque no es la situación actual. Pero tampoco podemos hablar que es el final de la guerra, porque el país sigue dividido, y el país está totalmente, no solamente dividido en el terreno, sino totalmente polarizado y en el suelo. Aquí les traje algunas fotos, por ejemplo, que son de la semana pasada, si eso es lo impresionante, pasada o antepasada, pero los días en que se cumplían los 10 años de la guerra. Esto es en la periferia de Damasco, de la capital. Entonces imaginen esta mujer caminando por ahí, y este es, digamos, el entorno. Esto también es en Duma, más o menos el mismo escenario. Bueno, según Naciones Unidas, el 60% de la población vive en situación de inseguridad alimentaria. Como les decía, la guerra, se considera que la guerra ha terminado en el sentido de los combates, y no estamos frente a batallas diariamente, como lo pudimos ver, ¿cierto? Sobre todo hasta el 2019, porque ya el 2020, o a comienzos del 2019, o sea, a ver, hasta comienzos del 2020, ¿cierto? Pero hoy día, como se dice, las heridas siguen abiertas, el país sufre una crisis económica enorme,
el sufrimiento es total, y el tema, además del coronavirus, aunque claro, quizás no es tema hoy día, pero está ahí, está en los campos de refugiados. Además no hay que olvidar, porque no sé si les pasa, pero quizás algunos puedan relacionar Siria por estar en Medio Oriente y cerca del Mediterráneo como un país que tiene un clima quizás sumamente benigno, donde nunca va a hacer mucho frío. Bueno, ahí están totalmente equivocados los que puedan llegar a pensar eso, no digo que quizás todos, pero por ejemplo en Siria en invierno nieva, o sea, significa que esas carpas que ustedes vieron ahí se llenan de nieve, que quedan bajo la lluvia, se llenan de charcos de agua, de barro. Entonces, claro, ahora, en este minuto, es un buen momento, llega la primavera y uno puede pensar que algunos meses van a estar en mejores condiciones, pero mientras nosotros estábamos en nuestro verano, esos pobres estaban pasándolo muy mal, y eso sumado al coronavirus, la verdad que hubo campamentos de refugiados que, no, imagínense lo que estaban convertidas, ¿ah? Entre, como digo, el barro, la nieve, el frío, muchos grados bajo cero, y más encima con el COVID-19. Ahora quizás también alguien se preguntará, bueno, ¿y qué está pasando a nivel de conversaciones, de paz? ¿Qué está ocurriendo? Bueno, la verdad es que muchos están bastante pesimistas, porque por ejemplo el mismo Europa, que podría ser un actor importante quizás en la mediación por intentar sacar a este país de donde está. Europa desde el comienzo, al igual que Estados Unidos, estuvo aprobando sanciones económicas importantes contra el régimen, por lo tanto hoy día no tiene un espacio de negociación. Los países que realmente pueden hoy día opinar en algo, o pueden quizás dar cierta confianza a los sirios, son los países que también se han implicado en la guerra y que han estado ahí, para bien o para mal, apoyando una u otra facción, que serían Turquía, Siria, Irán. Esos son los países que probablemente van a tener algún rol en la reconstrucción de Siria. Incluso China, ¿cierto? China no es un país que se haya implicado directamente, pero sabemos que ha tenido una especie de silencio cómplice también de Bashar al-Assad, ¿cierto? Entonces, como les digo, el mundo occidental, así lo podemos llamar, no se ha implicado de una manera que pueda hoy día ser protagonista o pueda apoyar y acompañar a los sirios en este camino que se les viene por delante. Sin embargo, hay algo que puede dar algún tipo de esperanza, hay algunos que consideran que no, y es que se está tratando de redactar una constitución, para que vean que no solamente en Chile se piensa que la constitución es la solución a muchos problemas. Realmente, en el caso sirio, se ha llegado a esa fórmula, porque se imaginan 10 años de guerra. Esto ha llevado a que haya una polarización enorme, y que lógicamente muchos no se identifiquen con el régimen ni con la fórmula del régimen, y que crean que hay que cambiar totalmente de sistema. Y la forma para ello es redactar una nueva constitución. Naciones Unidas, de hecho, cree que es la única fórmula. Ahora, la pena es que están sentados intentando redactar una nueva constitución representantes del gobierno, la oposición y la sociedad civil, y no les ha ido nada de bien. ¿Ah? Están sentados intentando hacerlo en Ginebra hace más de un año, y ni siquiera se han puesto de acuerdo en la forma. ¿Ah? O sea, están peor que nosotros. No hay caso, o sea, porque no estamos, porque yo les podría decir, miren, la verdad que por lo menos se pusieron de acuerdo en cómo lo van a hacer, y ahora están entrampados en la forma de gobierno, en el sistema, no sé, de elecciones, no, ni siquiera se han puesto de acuerdo en la forma, y eso realmente es muy desesperanzador, porque algunos creen que es la única solución. A esta altura ya está clarísimo que la solución no pasa por sacar a Bashar al-Assad del poder, por lo menos de forma violenta, ni tratar de, digamos, de presionarlo para que lo haga, porque también sacarlo, eso sería avivar más la tensión y el conflicto, sino que claramente, y yo creo que yo por lo menos voy ya a estas alturas también me decanto por esa idea, es mejor negociar con él una transición para que haya un futuro mejor para los sirios. O sea, que él se comprometiera en algún minuto a entregar el poder, ¿cierto? Y ahora, por eso es tan importante crear una nueva constitución, para ver cómo va a ser esa entrega y en qué marco, y cómo va a ser el futuro modelo político de este país. Un país complicado, porque ya lo veíamos, desde el punto de vista religioso, étnico,
Y aquí también creo que es importante subrayar una idea, porque Bashar al-Assad, igual que su padre, pudieron ser muy represivos desde el punto de vista político, no permitir la libertad de expresión, la libertad de participación política. Sin embargo, hay algo que creo yo que hay que resaltar en una zona tan complicada como Oriente Medio, y es que el alawismo o la corriente alawita propugnaba la secularización, por lo tanto ellos no proponían o no, digamos, no estaban de acuerdo con la idea de reprimir las otras religiones, ni que la religión alawita estuviera por sobre las otras, ni que los sunitas fueran menos, los cristianos lo mismo, para nada, sino que había una cierta libertad de culto, que de hecho no, que quizás lo podemos ver, lo vemos en el Líbano, pero en el resto de Oriente Medio no, y eso era destacado al menos por ejemplo, minorías religiosas como los cristianos, que cuando estalla esta guerra están desesperados y lo único que quieren es que vuelva la paz y ojalá con Bashar al-Assad al frente, porque estos gobiernos daban ciertas garantías y permitían una libertad de culto, lógicamente, dentro de este margen, digamos que sirio. ¿Mm? Eso yo creo que es importante tener presente, ¿ah? A diferencia de otros países. ¿Mm? Bueno, un gusto y estoy aquí para contestar preguntas, comentarios, dudas, porque esto es complejo y creo que si puedo, nos quedan unos minutitos y que feliz. Aquí estoy.